Creo que empezaba a tomarle cierto gusto a almorzar en compañía. Se me hacía más cómodo y, en cierta manera, más apetecible saborear mi comida al estar acompañada. Además, a los ojos de los otros estudiantes, no sería señalada como otra solitaria más del salón. No es que me desagradara comer sola, pero si se me presentaba la oportunidad de disfrutar mi comida en compañía de otros, me decantaría por esa opción. La vez anterior que almorcé junto a Oriquita, aunque no intercambiamos palabras mientras comíamos, ese pequeño momento de silencio entre nosotras se me hizo más agradable de lo que esperaba. No comprendía muy bien la razón, pero supongo que se debía a que, aun con la extraña y tensa cordialidad que manteníamos, ambas conocíamos en cierta medida la personalidad de la otra. Obviamente, no sabíamos lo suficiente como para considerarnos amigas, pero sí lo necesario para saber que quien nos acompañaba no era alguien desagradable. Me habría gustado continuar con esa rutina hoy, pero la intervención de Kusida hizo que fuera ella quien me acompañara durante la hora de almuerzo. No es que me incomodara aceptar su invitación, fue idea suya ir juntas a la cafetería, y además tenía antojo de algunos postres y bebidas frías. Tras lo sucedido con el presidente Manabu, contaba con una buena reserva de puntos, así que darme un pequeño gusto de vez en cuando no estaba de más. ¿Realmente te gusta mucho ese postre, Ayana Kouji-kun? Es el mismo que pediste la primera vez que vinimos aquí. Bueno, la fresa es una de mis frutas favoritas, y si la juntas con un buen suave bizcocho, una dulce crema batida y lo acompañas con una bebida fría de chocolate, tienes el combo perfecto para mí. Tomé otra cucharada de mi postre, saboreando el dulzor que se expandía en mi boca. Aunque lo disfrutaba, me entristecía no poder mostrar abiertamente esa pequeña felicidad, incluso en momentos que me agradaban, aún no lograba reflejarlo en mi rostro. Ahora que lo mencionas, pensé que también invitarías a Oriquita. Hubiera sido un buen momento para charlar con ella. Bueno, quería hablar de algo contigo, a solas. Me detuve al instante al notar el nerviosismo en sus palabras. De hecho, su expresión era muy distinta a la que solía mostrar cuando Oriquita estaba presente. Ahora que lo pensaba, desde el día en que encontré el celular de Kusida, había estado actuando de forma extraña en los pocos momentos que teníamos para conversar. En esa ocasión no pude devolverle su móvil directamente, pero al menos logré averiguar el número de su habitación. Con una pequeña nota de disculpa, y después de que la batería se agotara por completo, deslicé el teléfono por debajo de su puerta. En la carta había escrito un simple, lo siento, algo cordial para que pensara que todo había sido una confusión. Sin embargo, no estaba segura de si esa había sido la decisión correcta. Creí que ese podría ser el motivo de su comportamiento extraño, tal vez pensando que alguien había accedido a su celular y descubierto cosas que nadie debía saber. Esperaba que ese no fuera el motivo de la conversación de hoy, o peor aún, que hubiera descubierto que fui yo quien tomó su celular. Espero que no sea nada malo, Kusida. Soy muy mala para dar consejos. No es nada de eso, es solo que... Pude notar que dudaba en hablar, como si lo que quisiera decir fuera demasiado personal o importante. ¿Tú crees en lo sobrenatural o cosas así? Vaya pregunta más extraña, no esperaba algo así, y menos viniendo de ella. ¿Viste algún fantasma? ¿O alguien trató de asustarte con una historia de terror? No me refería a eso, solo quería saber si crees que ese tipo de cosas pueden ser reales. Bueno, nunca me lo he preguntado, simplemente doy por hecho lo que existe y lo que no. No soy alguien supersticiosa, así que no confío mucho en ese tipo de historias. Respondí con sinceridad. No tenía problema en decir lo que pensaba, y además el tema era tan inesperado que sentía más curiosidad por saber por qué me lo preguntaba. Sabía que me darías una respuesta de ese estilo. No me gustó ver su actitud decaída. Con lo que conocía de Kusida, sería terrible que se pusiera triste en un lugar lleno de estudiantes. ¿A qué se debe este interés por lo sobrenatural? No creí que fueras alguien que creyera en esas cosas. Me parecen muy interesantes esas historias, pero no, soy alguien que cree en eso, es solo que vi algo que era muy sorprendente, tanto que no puedo creer que pueda ser real. Por su respuesta, comprendí que fuera lo que le había sucedido, no estaba dispuesta a contarlo. Insistir sería un error, aunque pudiera justificarlo como un intento de ayudarla, solo la incomodaría. Si lo piensas bien, hay muchas cosas increíbles en este mundo, criaturas colosales que viven en lo más profundo de la naturaleza, o paisajes hermosos lejos de las ciudades. Para nosotros es algo normal saber que existen,
pero en el pasado seguramente se consideraban solo historias o fantasías. Noté que Kusida prestaba atención a cada una de mis palabras. Tal vez esto era exactamente lo que necesitaba escuchar. Y aunque gran parte de eso se explique por el avance de la tecnología, tampoco podemos explicar del todo lo que somos capaces de hacer ahora. Digo, ¿cómo le explicarías a alguien de hace un siglo que podemos construir una casa usando solo una pequeña cápsula? Al oírme, la decusida actitud cambió para bien. Se la veía más animada, incluso me sonrió con ternura. Supongo que tienes razón, Ayana Koji-kun, fue muy bueno poder hablar contigo de esto. Al igual que aquella vez al salir de la cafetería, mostró esa faceta que no solía enseñar en clase. Ahora estaba segura de que tanto entonces como ahora, estaba viendo a la verdadera Kusida Kikyo. Me pregunto cuál hubiera sido la respuesta de Horikita-san si también la hubiera invitado. Puedo imaginármelo, nos llamaría tontas por hablar de eso, o simplemente nos ignoraría. Tal vez por eso no me animé a invitarla también, tenía algo de miedo de que esa haya sido su reacción. Me di cuenta de que cada vez que Horikita entraba en la conversación, Kusida retomaba su actitud habitual de alegría exagerada, como si se protegiera a sí misma. ¿Sabes? Me sorprendió mucho cuando escuché que Horikita-san se había acercado a Sudoku y lo convenció de volver al grupo de estudio. Ni que lo digas, tuve que verlo por mí mismo como ellos fueron los primeros en presentarse en la biblioteca. A pesar de las duras palabras que Horikita había dicho aquel día, parecía haberse retractado y hecho las paces con Sudo, algo que jamás habría imaginado. Tal vez el encuentro con su hermano esa noche la hizo reflexionar sobre lo que debía hacer en clase, especialmente teniendo como objetivo llegar a la clase A. Ahora solo me quedaba esperar si esta nueva resolución de Horikita sería firme en estos 3 años. Supongo que estos últimos días ha estado reflexionando sobre la situación de la clase. Tal vez, con un poco de suerte, tú también puedas avanzar en lo de hacerte su amiga. Oh, no lo había pensado así. Podría intentarlo, pero no quiero equivocarme y arruinar esta pequeña cercanía que tengo con Horikita-san. Me sorprendió que Kusida fuera consciente de ese detalle. En la primera sesión de estudio había demostrado lo insistente que podía ser para interactuar con Horikita. Pensándolo mejor, en los últimos días Kusida había estado más tranquila de lo habitual. Su alegría espontánea y su cercanía con los demás no eran tan intensas como antes. Esto era aún más evidente cuando visitaba otras clases, especialmente la clase C. En lugar de pasar tiempo con sus compañeros del salón, ahora parecía aprovechar cualquier receso para salir del aula. No tuve que pensar demasiado para imaginar el motivo de esos cambios. Supongo que lo ocurrido aquella noche había cambiado algo en ella. Espero que en el futuro Horikita-san también me permita acercarme a ella, como lo hizo con Sudoku. Ojalá también se pueda esa situación para mí y volverme su amiga. Vamos, Ayano Koji-kun, después del todo tiempo que comparten juntas, nadie se imaginaría que no sean amigas. ¿Hablaba en serio? ¿Realmente los demás pensaban eso de nosotras? Si lo analizaba bien, aparte de Horikita, interactuaba ocasionalmente con Gohan, y Yori y la misma Kusida, aunque la mayoría de esas conversaciones se daban por mensajes. En cambio, con Horikita me había visto envuelta en muchas situaciones, tanto buenas como malas, casi siempre con otras personas presentes. No lo había considerado antes, pero tal vez ya estábamos en un punto en el que podíamos llamarnos amigas. Vaya sorpresa. Creo que, al enfocarme solo en cómo me respondía Horikita durante nuestras conversaciones, me había distraído de ese hecho, aunque es muy posible que ella ni siquiera considere que somos amigas. De hecho, esas palabras fueron recalcadas con firmeza cuando fue cuestionada por su hermano mayor. Jeje, no pensé que fueras tan despistada con esos detalles. Aún siendo tan observadora con los demás, no siempre eres consciente de lo que piensan realmente. Tal vez por eso se me hace difícil hacer amigos. Es un defecto mío que me cuesta corregir. Fuera o no un impedimento al momento de relacionarme con las personas, en realidad no me importaba demasiado. Con las pocas interacciones que tenía, me bastaba por ahora. No creo que eso sea algo malo. Gracias a eso, eres capaz de darte cuenta cuando alguien no es del todo honesto contigo. Me mantuve en silencio durante varios segundos. No sabía si esa había sido su intención, pero aquello fue una indirecta bastante clara. Reflexioné sobre todo lo que había dicho durante esta conversación. Me había mantenido lo más neutral y cordial posible para no incomodarla ni molestarla. La única explicación que encontraba para su último comentario era que quisiera ponerme a prueba, buscando alguna reacción de mi parte.
Para su mala suerte, haría falta mucho más para que siquiera mi expresión cambiara. Si lo dices así, supongo que puede ser cierto. Mientras daba otro bocado a mi postre, Kusida rió ligeramente y acercó un pañuelo hacia mí. ¿Qué sucede? Aunque te guste mucho ese postre, debes tener cuidado de no mancharte. ¿En serio? Tomando el pañuelo, me hizo una seña indicando su mejilla. Imité el gesto y limpié algunos restos de crema batida que habían quedado cerca de mis labios. Oh, no me había dado cuenta de eso, gracias por decírmelo. A pesar de lo precavida que suelo ser con lo que me rodea, me descuidaba en esos pequeños detalles. Definitivamente, era algo que debía corregir. Dime, Ayano Kouji-kun, ¿prefieres a esta amable Kusida que soy ahora? Dejé el pañuelo a un lado de la mesa y presté más atención a su comportamiento. Había dejado la sutileza de lado y fue directo al punto. Lo que no entendía era por qué hacía esa pregunta en público. Pensé que un tema así debía tratarse en un lugar más privado, pero aún así decidió plantearlo con otros estudiantes cerca. Hacerme la desentendida y decir que no entendía a qué se refería sería un error. El simple hecho de que me lo preguntara de forma directa dejaba claro que tenía sospechas. Mentirle tampoco parecía una buena opción, sentía que, si lo hacía, ese sería el último momento en que me trataría con cordialidad. La única alternativa era ser honesta hasta cierto punto. No decirle todo lo que pensaba, pero sí lo suficiente para dejar claro que no tenía intención de hacer nada en su contra. Bueno, no está mal disfrutar de estos momentos en tranquilidad, ¿no crees? ¿A qué te refieres, Ayano Kouji-kun? No bromees conmigo, por favor. No es una broma, Kusida. Lo que trato de decir es que, en realidad, no me importa demasiado. Oh, ya veo, supongo que es así. Pude sentir cómo la tensión entre nosotras aumentaba ligeramente. No necesitaba mirarla directamente para saber qué expresión tenía. Después de todo, ya seas amable, estés feliz, parezcas molesta, estés enojada o te muestres triste, todas esas facetas siguen siendo tú al final del día. Tomé un pequeño sorbo de mi bebida. Lo que diría a continuación sería largo, solo esperaba que mis palabras fueran las adecuadas. Si piensas que mostrar solo un lado de ti a los demás es un problema, eso solo te convierte en alguien como cualquier otra persona. Todos nos comportamos de formas distintas, ocultando o mostrando versiones de nosotros mismos que pueden agradar o incomodar a otros. No te mortifiques por eso. Al igual que los demás, tú también llevas una máscara en público para ocultar tu verdadero ser, sea bueno o malo. Kusida no respondió de inmediato. Se quedó observando en silencio el postre que había pedido, mientras yo daba otro sorbo a mi vaso. Ahora solo quedaba ver si mi respuesta había sido suficiente para ella. ¿Crees que mi verdadera yo sea aceptada por los demás? Eso no es algo que pueda saberse. Nadie conoce el resultado de sus decisiones, solo las consecuencias, y si somos capaces de levantarnos y seguir adelante después de enfrentarlas. Ya había terminado mi postre y mi vaso estaba vacío. Fuera cual fuera el desenlace de esta conversación, estaba satisfecha con lo que había dicho. ¿Tú me aceptarías, aun conociendo cómo soy realmente? Bueno, si lo dices así, me alegraría saber que fui la única en quien confiaste algo así. Jeje, siempre tratas de hacerme sentir bien, Ayano Kouji-kun. Perdón si parezco demasiado cursi con estas palabras, suelo perderme mucho con mis explicaciones. Fuera por suerte o no, la situación terminó de forma tranquila. Kusida reía suavemente y la tensión entre nosotras se había disipado. ¿Te parecería bien hablar de este tema cada vez que podamos reunirnos a solas? No hay problema, siempre que pueda estaré ahí para escucharte. Esta conversación dejó claro que Kusida sabía que yo conocía su faceta oculta. Ya fuera para mantener las apariencias en público o para darme una oportunidad de demostrar que no la delataría, tenía el presentimiento de que estas charlas eran una forma de desahogarse debido a su secreto. Fuera eso algo bueno o malo, lo único que me importaba era que no me trajera problemas en el futuro. Y por la calma que mostraba ahora, era poco probable que eso ocurriera. Oh, se me olvidaba. Tal vez sea algo repentino preguntarlo ahora, pero, ¿qué opinión tienes de Song-kun? ¿Te refieres a Gohan? ¿Qué sucede con él? Bueno, no sé si lo sepas, pero Song-kun ha estado llamando la atención de las chicas de primer estas últimas semanas. ¿En serio? ¿Cómo sabes eso? Estuve atenta a las últimas actualizaciones de la lista de clasificación sobre chicos guapos. Supe que subió varios puestos hasta llegar al tercer lugar del ranking.
Espera, clasificación de chicos guapos, cuando crearon algo como eso. Se estableció en el foro después del primer día de mayo. Solo se puede acceder por invitación de algunas chicas que pertenecen a esa sección. Ven, déjame mostrarte. Encendió la pantalla de su celular y me mostró el foro. Había varios temas y grupos de chat activos. Entre ellos, vi la dirección hacia la lista que mencionaba. También había otras clasificaciones, los más ricos, los más tontos, los melancólicos, y uno que llamó especialmente mi atención al final de la página, donde Ike y Yamauchi encabezaban el ranking de los chicos que deberían morir. Según los comentarios, su puntuación se debe a su resultado en la prueba previa a mayo, además de otros aspectos de su personalidad que lo hacen ver lindo. ¿De verdad se toman el tiempo para hacer todo esto? Es una lista muy detallada. Explica los puntos buenos y malos de cada estudiante y por qué ocupan su puesto. En el caso de Songkun, su timidez e ingenuidad fueron factores clave para que llegara al tercer lugar. Aunque, claro, esas mismas cualidades hacen que a otras chicas no les parezca atractivo. Kusida, puede que me equivoque, pero ¿te gusta Songkun? ¿Por qué preguntas eso? De repente me hablas de él, me muestras esta lista, pareces sorprendida de que haya llegado a ese puesto y, desde que llegamos, has estado algo distraída. ¿Acaso te confesaste y te rechazó? ¿Por eso estabas decaída? No, nada de eso, solo yo, es que tenía un poco de curiosidad. Esa reacción que tienes solo me dice que es todo lo contrario. No sabía si había dado en el clavo con la razón de su comportamiento en los últimos días, pero era evidente que Gohan tenía algo que ver. Por favor, no digas cosas como esas. Hay estudiantes que podrían escucharte. Ok, solo te estaba bromeando, no pensé que reaccionaras de esta forma, tus mejillas están muy coloradas. La escena me recordó a la feria de clubes, cuando Orikita se sonrojó al soportar aquella vergüenza pública. Mejor te invito una bebida fría, te ayudará a calmarte. Kusida asintió, bajando la mirada para ocultar su sonrojo, lo que solo la hacía verse más tierna. Mientras me dirigía a pedir un batido helado, pensé en lo fácil que se me había vuelto fastidiar a las personas. Primero fue Orikita, avergonzándola en público, y ahora Kusida, sin saber cómo reaccionar ante un malentendido. Lo que más me sorprendía era que no me resultara incómodo hacerlo, como si confiara plenamente en poder bromear así con ellas. Tal vez eso era a lo que muchos llamaban amistad. Y, fuera lo que fuera, no se sentía nada mal. Tenía planeado invitar a Iori a comer como disculpa por haberla dejado de lado ese día debido al asunto de Kusida. Sin embargo, antes de poder hacerlo, percibí algo que no encajaba. No era solo la presencia de Goten. Regresé rápidamente al dormitorio y, al abrir la puerta, me di cuenta de inmediato de que mi hermano no estaba solo. Había otra persona dentro de mi habitación. Una joven estudiante estaba sentada al borde de mi cama, con la mochila apoyada en el suelo, casi pegada a sus pies. Mantenía la mirada baja y los hombros ligeramente tensos, como si no supiera qué hacer con sus manos. Todo en su postura transmitía nerviosismo. Hermano, menos mal que viniste. Goten, ¿puedo saber qué hace alguien aquí contigo? Pude notar cómo esa chica se había sobresaltado al escucharme hablar. Tenía sed y ya no quedaba nada para tomar acá, así que bajé hasta la entrada para comprar una bebida. Pero me olvidé de que solo aceptaban esos puntos que tú usas para pagar. Pudiste avisarme, fácilmente te habría traído varias bebidas para todo el día. Tú me dijiste que no debía ser visto por otras personas. Siempre llevas ese celular contigo, pero nunca me diste tu número para llamarte. Eso no me explica por qué esta chica está aquí, Goten. Esta señorita me invitó una bebida, y yo le prometí que tú podrías ayudarla. Kuke, ¿de qué cosa hablas? Mi hermano no parecía dispuesto a darme una explicación más detallada. Su actitud despreocupada contrastaba demasiado con la tensión evidente de la chica, así que no me quedó otra opción que dirigirme directamente a ella. Disculpa, sé que es un poco tarde para preguntarlo, pero ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Sasakura Airi. Su voz era tan baja que casi tuve que inclinarme para escucharla. Estaba claramente nerviosa. No sabía si se debía a mi presencia o al simple hecho de estar dentro de mi habitación, pero era evidente que debía tratarla con cuidado, no quería incomodarla más de lo que ya estaba. Tú eres Son Gohan, el mejor estudiante, ¿verdad? Jeje, supongo que puedes decirme así,
pero no entiendo muy bien qué ha pasado aquí. Oh, eso es, bueno, el pequeño Goten me dijo que podías ayudarme con un problema que tengo. Lo último lo dijo en un tono más apagado. Su nerviosismo parecía haberse calmado un poco, pero ahora dejaba entrever algo distinto, una tristeza contenida. Escucha, Sakura-san, agradezco que hayas ayudado a mi hermano, pero no sé cómo podría ayudarte con el problema que tengas. ¿Podrías explicarme qué sucedió? Tras mis palabras, su expresión se tensó aún más. Fuera lo que fuese que la aquejaba, claramente no estaba segura de querer compartirlo. Señorita Sakura, confíe en mi hermano. Él sin duda podrá ayudarla, créame. Ese intento de Goten por animarla pareció surtir efecto. Sakura se tomó unos segundos, respiró hondo y finalmente comenzó a relatar lo ocurrido. Después de terminar las clases, quería descansar un poco en mi habitación. Cuando estaba por tomar el ascensor, vi al pequeño Goten murmurando frente a la máquina de bebidas. Me acerqué a preguntarle qué pasaba y me explicó que no tenía puntos privados para comprarse algo. Pensé que estaría con sed todo el día, de no ser por su ayuda, señorita Sakura. Bueno, en ese momento me sorprendió cuando dijo que su hermano mayor no le había dejado puntos para comprar. Creí que se trataba de un niño perdido, así que le compré una bebida mientras intentaba comunicarme con alguien de administración para informarle sobre él. Cuando escuché eso, le expliqué rápidamente que tú eras mi hermano mayor, Gohan. Me costó mucho creerlo al principio, que fuera pariente del estudiante más famoso del primer año, pero al mirarlo con más atención, noté cierto parecido entre ustedes. Como ya te conocía, pensé que era alguna de tus amigas y que no habría problema en hablarte sobre nosotros. Aunque no pude entender todo lo que me explicaba, sí comprendí el problema que tendrían si alguien de la administración se enteraba de la presencia del pequeño Goten en la escuela. Recién entonces caí en cuenta de algo importante. Había olvidado decirle a mi hermano que, prácticamente, todos en el instituto ya sabían quién era yo, incluso sin haber hablado conmigo. Definitivamente debía dejarle claro quiénes eran mis amigos y evitar que una situación como esa volviera a repetirse. No sé cómo hicieron para que tu hermano menor pudiera entrar al instituto sin que nadie más lo notara, pero no veo razón alguna para revelar este secreto. Entiendo, si es así, gracias por eso. Pero aún no comprendo por qué mi hermano te dijo que podía ayudarte. Sobre ese asunto, es algo muy personal. Desvió la mirada hacia Goten por un instante. Lo comprendí de inmediato, solo deseaba que yo supiera sobre ese problema. Goten, ¿podrías ir a comprar algunas bebidas? Te daré mi celular para que lo pagues. ¿En serio? ¿Puedo traer de los sabores que me gustan? Por supuesto. Solo recuerda que nadie te vea cuando salgas y regreses, ¿de acuerdo? No te preocupes, puedes contar conmigo. Dicho eso, le entregué mi móvil desbloqueado. Acto seguido, salió rápidamente de la habitación. Estando ahora solos, me giré para mirar a Sakura. Seguía igual que antes, rígida, con los hombros tensos y las manos temblándole apenas, como si incluso quedarse quieta le costara esfuerzo. ¿Puedes contarme ahora sobre este asunto? No respondió de inmediato. Tragó saliva y, con un leve asentimiento, abrió su mochila. De su interior sacó una pila de cartas sujetas con cuidado, como si temiera que se desparramaran otra vez. Al tomarlas, algo me llamó la atención de inmediato. Todas tenían el mismo remitente escrito a mano, Sakura Airi. Después de comprarle la bebida al pequeño Goten, fui a revisar el correo de mi casillero en el dormitorio. Cuando lo abrí, varias de estas cartas cayeron al suelo. Hizo una breve pausa antes de seguir hablando. Note apretaba los bordes de esos papeles. Tu hermano intentó ayudarme a recogerlas, pero cuando vi el contenido de algunas, yo rompí en llanto en ese momento. Goten trató de consolarme al verme así. Me dijo que tú podrías ayudarme con cualquier problema que tuviera. ¿Qué sucedió? ¿Alguien trató de hacerte una cruel broma con esas cartas? Sakura no respondió. En lugar de eso, deslizó lentamente la pila hacia mí, dejándola a mi lado. Todas están dirigidas a ti, ¿está bien que me las muestres? Debes leerlas, así sabrás qué es lo que me sucede y por qué necesito tu ayuda. El tono de su voz me inquietó. No sonaba avergonzada ni nerviosa sin más. Sonaba asustada, como si el simple acto de compartir esas cartas ya implicara un riesgo. En silencio, comencé a abrirlas una por una, leyendo con atención cada palabra escrita en ellas. Al principio intenté leerlas con calma, pero bastaron unas pocas líneas para que se me revolviera el estómago. Con cada frase, con cada oración, la intención detrás de los mensajes se volvía más clara y más repulsiva.
No había dudas, quien las había escrito no era un bromista. Era un acosador. Las constantes referencias hacia Sakura, su rostro, su cabello, su cuerpo, y las insinuaciones apenas disimuladas me provocaban un profundo rechazo. Todo empeoró cuando llegué a las últimas cartas. Estas ya no contenían solo palabras, sino también varias fotografías de Sakura, yendo a clases, estudiando, comiendo, comprando cosas o regresando a los dormitorios. Su día a día había sido registrado sin que ella lo supiera. Todo esto, ¿desde cuándo te llegan estas cartas? Desde hace varios días, las recibo a diario. A veces, encuentro más de una en mi casillero. ¿Eso es todo lo que te ha enviado? Sakura sacó su celular y lo encendió, mostrándome una serie de mensajes que llegaban directamente a su perfil. Todos provenían de una sola cuenta. Eran constantes, insistentes, y comentaban cada publicación o foto que ella subía. Al inicio, esos mensajes parecían simples comentarios de un fan, pero con el tiempo se volvían cada vez más incómodos, dejando en evidencia una obsesión peligrosa. Los últimos, enviados ese mismo día, hablaban de cuánto le dolía ser ignorado y de que no podría soportarlo por mucho más tiempo. ¿Sabes quién está detrás de todo esto? Solo hay una persona de la que sospecho. De su mochila, Sakura sacó un recibo de compra junto con una cámara. En el papel figuraban el lugar donde había adquirido el dispositivo y el nombre de la persona que la atendió. Intenté ignorar el contenido de las cartas, pero desde el día que compré esta cámara, comenzaron a llegar los mensajes a mi celular. Espera, si eso es así, entonces, ¿el sujeto que te atendió en la compra es la misma persona que te está acosando? No lo he confirmado aún, pero no he hablado con nadie más en estos 2 meses. Además, cuando compré la cámara tuve que dejar mis datos para la garantía. No hay nadie más que pudiera tener mi número. ¿Sabes si esa persona ya te conocía de antes? ¿Recuerdas haberlo visto en otro lugar? Nunca lo había visto. Fue la primera vez que hablé con él, pero al revisar su cuenta, reconocí el nombre de usuario. Era alguien que comentaba varias veces en mis publicaciones antiguas. ¿Acaso ese sujeto ya te conocía desde antes de que vinieras a este instituto? Bueno, yo manejo otra cuenta distinta a la que uso en la escuela. Su expresión cambió, pasando del nerviosismo a una clara vergüenza. Antes de que pudiera preguntarle a qué se refería, me mostró otro perfil en su celular. En él aparecían fotos de Sakura modelando, en bikinis, vestidos juveniles e informales. En todas se la veía sonriendo, radiante, llena de vida. Era una faceta completamente distinta a la chica tímida que tenía frente a mí. Antes de venir a este instituto, era una idol bastante conocida en internet. Decidí dejar eso en pausa para concentrarme en mis estudios. Entiendo, entonces es probable que ese hombre te conociera desde entonces y te haya reconocido al instante al verte de cerca. Me obligué a mantener la compostura mientras revisaba el perfil, centrándome solo en los mensajes del acosador e ignorando las imágenes. Aún así, era imposible no notar lo linda que Sakura se veía en cada una de ellas. Sakura-san, ¿has estado aguantando todo esto tú sola? Yo no tenía a nadie a quien contarle esto. Soy muy mala hablando con los demás, y por eso no pude hacer amigos desde el primer día. Su voz comenzó a temblar, cargada de una tristeza que amenazaba con desbordarse. Tengo mucho miedo. De repente, Sakura rompió en sollozos. Lágrimas comenzaron a rodar por su rostro sin que pudiera detenerlas. Cada vez que salgo de mi habitación, cuando terminan las clases, cuando voy a almorzar, siempre estoy asustada. Pienso que esa persona está ahí, escondida, observándome, vigilando cada cosa que hago. No hay momento en el que no me pregunte si aún me estará siguiendo. Mi dormitorio es el único lugar donde me siento a salvo. Era desgarrador verla así, llorando mientras relataba todo el sufrimiento que había soportado por culpa de ese sujeto. Por favor, sálvame. Ese ruego, pronunciado con la voz quebrada por el llanto que había contenido durante tanto tiempo, me atravesó por completo. No sabía qué hacer. Era la primera vez que me encontraba en una situación así, frente a alguien tan vulnerable, suplicando ayuda con lo poco que le quedaba de fuerzas. Sin pensarlo, me acerqué y la abracé con cuidado. No entendía del todo por qué lo hice, pero en el fondo sabía que era lo que ella necesitaba en ese momento. Está bien, todo está bien, está a salvo aquí, nadie te hará daño, te lo prometo. Sakura correspondió débilmente el abrazo. La dejé llorar apoyada en mi hombro durante largo rato, hasta que poco a poco su respiración se fue calmando.
Pasaron varios minutos antes de que pudiera recomponerse. Le entregué un pañuelo para que se limpiara las lágrimas. Perdón, por mostrarte este lado de mí y por ensuciar tu camisa. No te preocupes por eso. ¿Te sientes mejor ahora? Sí, gracias por escucharme. Desde que la vi en mi habitación, era la primera vez que le veía sonreír, una sonrisa pequeña pero sincera. Aún absortos en ese breve momento de calma, ninguno de los dos escuchó cuando la puerta se abrió y Goten entró cargando varias bebidas en los brazos. No sabía cuál era el sabor favorito de la señorita Sakura, así que traje varios de los que encontré. Su voz, despreocupada y sincera, rompió el silencio. Solté el aire que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. Agradecí internamente esa interrupción. La presencia de Goten tenía ese efecto, hacía que incluso las situaciones más pesadas parecieran un poco más llevaderas. Sakura pareció sentir lo mismo, porque su expresión se suavizó y su sonrisa se amplió apenas cuando lo vio dejar las bebidas en el suelo con cuidado. ¿Por qué están tan callados? ¿Pasó algo mientras no estaba? No es nada, solo teníamos un poco de sed. Gracias por traer las bebidas. Goten no insistió. Se limitó a asentir, satisfecho, y comenzó a repartirlas. No pasó mucho tiempo antes de que cada uno eligiera la que más le gustaba y guardáramos el resto en la mini refrigeradora. Con el ambiente un poco más relajado, llegó inevitablemente el momento de pensar en qué hacer a continuación. No le expliqué nada a Goten. Tampoco permití que Sakura lo hiciera. Había cosas que un niño no debía cargar sobre los hombros, por mucho que su actitud fuera siempre madura para su edad. Lo mejor sería avisar a la administración. Ellos podrían manejarlo de forma rápida y directa. ¿Sé cómo decirles a los profesores? Eso también serviría, ir con el maestro a cargo de la clase y explicarle todo lo sucedido. Podría funcionar, pero me asusta que se arme un escándalo. No quiero que mis compañeros me conozcan por este problema. No sé cómo lo manejarían, pero lo más probable es que pidan información más detallada cuando llegue el momento. En este tipo de casos, lo más importante era proteger a la víctima. Aún así, entendía perfectamente la preocupación de Sakura. Este instituto ya había demostrado desde inicios de mayo que no funcionaba como uno común. Temer un manejo torpe o excesivo de la situación no era paranoia, era algo completamente razonable. Las opciones eran pocas. Y para mi disgusto, ninguna estaba libre de consecuencias. Pero hermano, ¿no querías que nadie más supiera que yo estaba aquí? No te preocupes por eso, Goten. Ahora hay algo más importante. Déjame encargarme de todo, ¿de acuerdo? Aunque me inquietaba lo que pudiera ocurrirnos, no iba a dudar en ayudar a Sakura. Nuestra situación no se comparaba con el miedo constante y la desesperación que ella había estado soportando sola. Espera, no hagas eso. La reacción de Sakura me sorprendió. Incluso alzó un poco la voz, claramente preocupada. Sé los problemas que podrías tener si descubren al pequeño Goten en esta escuela. Agradezco mucho que quieras ayudarme con todo esto, pero si eso implica que también tengas que arriesgar la estadía de tu hermano en este lugar, por favor no lo hagas. Ya has hecho más que suficiente con solo escucharme. Sus palabras me dejaron sin respuesta por un instante. Incluso después de todo lo que había sufrido, se preocupaba más por nosotros que por sí misma. Era demasiado amable, una nobleza que, irónicamente, la hacía vulnerable. En ese aspecto, se parecía mucho a Goten, cordial, confiada, siempre pensando primero en los demás. Pero a diferencia de él, Sakura no tenía la fuerza ni la protección necesarias para enfrentarse a la parte más cruel del mundo. Te prometí que te ayudaría, Sakura-san. Si fingiera no saber nada de esto y lo ignorara, nunca podría perdonármelo. Pero no quiero que salgas perjudicado por eso. Descuida, Sakura-san, solo, confía en mí, ¿está bien? Estaba completamente decidido. Incluso con los problemas que podría tener, no permitiría que alguien como ella siguiera sufriendo. Bien, lo aceptaré, pero no hagas nada que pueda perjudicarte, ¿ok? Le devolví el gesto con un asentimiento exagerado. Ella soltó una risa suave al verlo, quizá mi reacción le pareció un poco infantil, pero verla sonreír así me resultó extrañamente reconfortante. Mientras la observaba aceptar otra bebida de manos de Goten, reflexioné sobre todo lo que me había contado. Un caso de tal magnitud debía tratarse con rapidez, pero también con discreción. De ese modo, Sakura no se vería envuelta en un escándalo innecesario y el culpable no tendría margen para escapar o borrar rastros.
El verdadero problema era decidir por dónde empezar. Si yo informaba directamente a los encargados, inevitablemente atraería su atención hacia mí y hacia Goten. Si Sakura avisaba a su profesora, existía la posibilidad de que sus compañeros terminaran enterándose, lo cual sería otro golpe para alguien tan tímida como ella. Tenía que planificar bien el siguiente paso. Este problema no podía esperar, pero resolverlo mal podía empeorarlo todo. A pesar de esta nueva determinación de Horikita por continuar con el grupo de estudio, y aun contando con el esfuerzo del trío de idiotas, no podían evitar meterse en problemas. Todo ocurrió a raíz de los comentarios y burlas de un estudiante perteneciente a la clase C, y, como era de esperarse, el primero en reaccionar al escucharlos fue Sudou. De no haber sido por la intervención de otro estudiante, una pelea podría haber estallado dentro de la biblioteca. Según los alumnos que la reconocieron, se trataba de Ichino Seonami, la líder de la clase B, quien, con gracia y firmeza en sus palabras, logró detener aquella pequeña disputa, haciendo que incluso el estudiante de la clase C se disculpara. No obstante, las palabras de ese alumno dejaron varias dudas en el pequeño grupo que teníamos, especialmente cuando mencionó que estábamos estudiando temas que no aparecerían en el examen. Ante eso, Horikita le pidió a Ichinose que la ayudara a verificar dicha información y le mostró varias de las hojas que el trío estaba utilizando para estudiar. Tras revisarlas, Ichinose confirmó que, en efecto, esos temas eran incorrectos, o al menos no coincidían con los que la clase B estaba practicando. En un inicio se pensó que cada clase tendría exámenes distintos, pero Horikita consideró prioritario confirmar la situación directamente con Chabashira Sensei. Para nuestra mala suerte, la profesora solo confirmó que el grupo de estudio estaba utilizando los temas equivocados. Con una simple disculpa, nos explicó que el examen había cambiado su contenido el viernes pasado y nos entregó un papel con los números y puntajes de cada libro de texto que contenía el material correcto. A pesar de este descuido por parte de Chabashira Sensei, Horikita no insistió más en el asunto. Se limitó a indicarles al trío que debían seguir estudiando, animándolos a su manera para que regresaran a la biblioteca. Pensé que se rendirían, pero ninguno protestó, simplemente obedecieron sus indicaciones. Al ver que la sesión de estudio continuaría, decidí retirarme a mi habitación. Sin embargo, antes siquiera de despedirme, Horikita se interpuso en mi salida, preguntándome qué era lo que pretendía hacer. No hace falta decir que insistió demasiado en que los acompañara hasta el final de la sesión, algo a lo que me negué rotundamente. Entre quejas y pequeñas burlas de mi parte, le propuse ayudar de otra forma para evitar que el trío reprobara, pidiéndole que me dejara investigar un pequeño asunto. Al principio no confió demasiado en mi propuesta, aún más cuando le dije que, si lograba conseguir lo que buscaba, quería que me compartiera otro menú gratis. Como era de esperarse, se molestó bastante con ese comentario, aclarando el hecho de que tenía una gran reserva de puntos privados a su disposición. Para mi buena suerte, lo dijo en un susurro apenas audible, aunque estaba segura de que, si la seguían molestando, no dudaría en hacerlo público. Un poco derrotada, cambié mi pedido, solo quería quedar libre del grupo de estudio durante los últimos días previos al examen. Horikita aceptó sin demasiados problemas, aunque me recordó de forma inquisitiva que, pasara lo que pasara, si lo que consiguiera no ayudaba directamente con las notas, yo sería quien enseñaría al trío hasta el final del año. Con eso en mente, me apresuré hacia el comedor de la escuela, el lugar donde pensaba corroborar un detalle que Chabashira Sensei había mencionado entre líneas. Al llegar, compré un boleto de comida para una porción, dejé de lado la fila del mostrador y me dirigí a las mesas. Lo primero era identificar a mi objetivo y, si mis cálculos no fallaban, a esa hora encontraría a varios de ellos. Oh, Ayano Kouji-kun, ¿también vienes a comer? Un poco distraída, no noté cuando Kusida se había acercado, debía haber llegado antes que yo. Parecías un poco ansiosa hace un momento, ¿sucede algo? Pues, digamos que es algo así, un favor para Horikita. Horikita-san, ¿puedo saber lo que te pidió hacer aquí? Como siempre, su interés por todo lo relacionado con Horikita era evidente. Estaba segura de que, si me negaba a responderle, armaría un pequeño berrinche. Seguro, pero sígueme por ahora, será mejor mostrártelo. Asintió y ambas nos dirigimos hacia las mesas del comedor. Observaba con atención a cada estudiante y el tipo de menú que llevaba en las manos. No tardé mucho en encontrar a uno de los que buscaba, un alumno con el menú gratuito de verduras,
caminando con aspecto lamentable hacia una mesa. Antes de acercarme a él, pasé por el mostrador para recoger la comida que había pedido con el boleto. Pensé que estabas buscando a alguien. ¿Solo vas a sentarte a comer? No exactamente, solo usaré esta comida como moneda de cambio. ¿A qué te refieres? Ven, te lo mostraré. Ambas nos dirigimos hacia la mesa de ese estudiante, que comía su plato de verduras con evidente dificultad. Le hice una señal acusida para que tomara asiento a mi lado. Disculpa, eres un senpai, ¿verdad? De tercer año si no me equivoco. ¿Quién eres tú? No me sorprendió su nerviosismo, era normal cuando dos desconocidas se acercaban de forma tan repentina. Sin embargo, se mostraba más cohibido que nervioso, quizá porque éramos dos chicas hablándole directamente. Soy Ayana Kouji, mi amiga es Kusida-san, somos de primer año de la clase D, también estás en la clase D, de tercer año, ¿no? ¿Cómo lo sabes? No es difícil deducirlo. Te veías decaído desde que ordenaste la comida, no revisaste el menú y viniste directamente a esta mesa. Parece una rutina. ¿Me estuviste viendo todo ese tiempo? Algo así, pero lo importante es que la comida gratis no es muy sabrosa, ¿verdad? Mi comentario pareció devolverlo un poco a la normalidad, aunque el leve sonrojo seguía ahí. ¿Acaso solo vinieron a burlarse de mí? Todo lo contrario. De hecho, venimos a pedirte un favor. Si puedes ayudarnos, te mostraré mi gratitud. ¿Gratitud? ¿Qué es lo que quieren? ¿Aún conservas los problemas del examen parcial de tu primer semestre? O, si conoces a alguien que tenga todos los problemas de los exámenes parciales, ¿podrías decirnos quién es? Espera, ¿sabes siquiera de lo que estás hablando? No es nada fuera de lo común. No creo que la política de la escuela prohíba usar exámenes antiguos como material de estudio. ¿Es por eso que ambas se acercaron a preguntarme? Bueno, pensé que sería más fácil llegar a un acuerdo con un senpai que no tiene puntos privados. Después de todo, la comida vegetariana gratuita no es muy agradable. Entonces, ¿estás dispuesto a negociar? ¿Cuántos puntos están dispuestas a pagar? Mi límite son 10.000 puntos. No tengo ninguno de esos exámenes, pero conozco a alguien que sí los tiene. Si quieren que les ayude a contactarlo, necesitaré al menos 30.000 puntos. Esa cantidad no es posible, no cuento con tantos puntos. Entonces no hay trato. Al ver su negativa, le hice una señal acusida para que interviniera. Ella no perdió tiempo y se inclinó ligeramente hacia él, hablándole de forma directa. Espera. Un amigo nuestro podría ser expulsado, por favor. La dulce y gentil Kusida era alguien a quien pocos varones podían rechazar, más aún cuando mostraba una expresión triste y suplicante. Entonces 20.000 puntos, no, 15.000 puntos servirán. ¡Wow! ¿15.000 puntos? ¿Es lo último que puedes aceptar? Exacto. Si han llegado tan lejos como para hablar con un completo desconocido sobre esto, deben estar realmente desesperadas. Lo entiendo, esta escuela no tiene misericordia con quienes reprueban. En estos 3 años he visto a muchos amigos desaparecer. Entiendo, entonces está bien, serán 15.000 puntos. Bien, pero tendrán que pagar por adelantado. No tengo problema con eso. Pero si no cumples tu palabra, no te lo perdonaré, senpai. Sería una lástima que también terminaras expulsado. De acuerdo, sería terrible para mí que se difundiera el rumor de que estafé a 2 kawaii. Casi se me olvidaba, añade también a este pedido las respuestas de las pruebas simuladas. ¿Eso también? Bueno, no entiendo del todo lo que intentan hacer, pero espero que les sirva de algo. Gracias, senpai. Como muestra de buena fe, puedes quedarte con este plato. Dejé el menú que había comprado frente a él. Su reacción fue inmediata, su estómago gruñó levemente al notar la comida frente a sus ojos. Bien, en unos momentos te transferiré los puntos. Espero que disfrutes la comida. Dejando atrás al avergonzado estudiante, que bajó la mirada y comenzó a comer a escondidas, Kusida y yo nos alejamos caminando del lugar. No me tomó mucho tiempo transferirle los puntos acordados, ahora solo quedaba esperar a que cumpliera su parte y nos enviara todos los documentos. Ayano Kouji-kun, ¿está bien lo que hicimos ahí? No te preocupes. La transferencia de puntos está permitida por las reglas de la escuela, no hay ninguna violación en el trato que hice con ese estudiante. Entiendo eso, pero ¿no es algo deshonesto utilizar las preguntas del año pasado? No lo creo. Si la escuela no lo permitiera,
existiría alguna cláusula en el reglamento que lo prohibiera. Además, verifiqué con ese estudiante que este tipo de transacciones no son tan extrañas como parecen a simple vista. De hecho, mi breve encuentro y disputa con Oriquita Manabu, aun después de haberlo chantajeado, no había tenido ningún problema hasta ahora. Este hecho solo demostraba que este tipo de artimañas no eran desconocidas dentro de la escuela. ¿Cómo estás tan segura de que las preguntas pasadas nos ayudarán en este examen parcial? Puede que los problemas no sean exactamente iguales, pero definitivamente habrá similitudes. El último examen simulado me dio una pista. ¿Una pista? ¿Qué tipo de pista? No sé si lo notaste, pero hubo problemas considerablemente difíciles, además de los primeros, que eran mucho más sencillos. ¿Te refieres a esos? Siempre aparecían al final de cada prueba, no los entendía en absoluto. Mientras veníamos aquí, busqué esos problemas en el foro. Resultó que estaban basados en temas que los estudiantes de segundo y tercer año ya estaban aprendiendo. Se podría decir que nadie espera que un estudiante de primer año pueda resolverlos. Además de esa idea inicial, tenía la ligera sospecha de que la escuela hacía esto para resaltar a estudiantes destacados sin importar el año, una forma sencilla de detectar talento académico oculto. Si es así, ¿por qué la escuela no separa los exámenes por año? Lo pensé un momento. ¿No sería inútil incluir este tipo de problemas, especialmente para primer año? Puede haber varias razones, pero no creo que sea solo para probarnos. Además, si los problemas del examen simulado fueran exactamente los mismos que los anteriores, ¿qué crees que pasaría? Si viera los mismos problemas, sería capaz de resolver toda la prueba. Mientras manteníamos esta conversación, escuché la notificación de mi celular. Al revisarlo, vi un mensaje del estudiante de tercer año con un archivo adjunto. En cuanto abrí el documento, confirmé que se trataba de los exámenes que había solicitado. Bastó un vistazo rápido para saber que mi suposición era correcta. ¿Esos son los mismos? Los mismos problemas, las mismas oraciones, cada palabra es idéntica. Y eso es increíble. Si mostramos esto a todos nuestros compañeros, sería un éxito total. Aún no. Todavía no lo compartiremos con nadie más. ¿Por qué? Usaste muchos de tus puntos para conseguirlos. Si todos saben que tenemos las preguntas que podrían aparecer en el examen, perderán la motivación y el enfoque que han mantenido estos días. Además, el exceso de confianza es el peor enemigo. Aunque tengamos esto, nada garantiza que el examen parcial sea idéntico al simulado, debemos considerar la posibilidad de que cambien los problemas. La mejor forma de usar estos documentos era como un seguro, una herramienta para reforzar lo que ya habían estudiado. Entonces, ¿cómo piensas usarlos? Les mostrarás estos problemas un día antes del examen, diciéndoles que son similares a los de este año. ¿Qué crees que harán al saberlo? Esa noche todos intentarán memorizar los problemas. Nuestro objetivo como clase no era destacar, sino evitar reprobar. Si intentábamos ir más allá, este pequeño plan podía fracasar estrepitosamente. Espera, ¿quieres que yo muestre estos documentos a la clase? Sí. Diles que los obtuviste de un senpai de tercer año con quien te llevas bien. Oh, pero, ¿estás bien con eso? Después de todo, fuiste tú quien los consiguió. No me gusta llamar la atención. Además, nuestros compañeros confían más en ti. A diferencia de mí, Kusida hablaba con todos en el salón, conocía los nombres, gustos y problemas de cada uno. Yo, en cambio, apenas interactuaba con ella y con Oriquita. No estás obligada a hacerlo. Es solo un favor. Si no quieres, puedo pedírselo a Oriquita. No, está bien. Yo puedo hacerlo. No hace falta molestar a Oriquita-san con algo tan pequeño. Me resultaba algo gracioso ver cómo se alteraba cada vez que mencionaba a Oriquita frente a ella. Era evidente que no quería darle ninguna ventaja. ¿Sabes, Ayano Kouji-kun, me sorprendió un poco la forma en que le hablaste a ese senpai? Casi parecía que estabas coqueteando con él. ¿En serio se vio así? Para recuperar la compostura, Kusida cambió de tema, centrándose ahora en algo trivial. Si me preguntas, ese senpai se veía muy nervioso por tu cercanía. Supongo que él no esperaba que me acercara de esa forma, pero si te soy sincera, no tenía intención de coquetear con él. Oh, pues así lo parecía, y estoy segura de que ese senpai también lo cree. Decidí retomar el control de la conversación. No me agradaba que insistiera en ese punto. Si realmente quisiera coquetear con alguien,
Solo hay una persona con la que estaría dispuesta a intentarlo. Vaya, eso sí que es una sorpresa. ¿Puedo saber quién es? Alguien como Son Gohan. Si fuera él, no tendría problema en acercarme e intentarlo. ¿Ese Son-kun? ¿Realmente te gusta Son-kun? Es inteligente, un poco torpe e ingenuo, pero eso también es parte de su encanto. Además, es guapo, no por nada quedó tercero en ese ranking, ¿no? Oh, ya veo. ¿Por qué pones esa cara? ¿Dije algo malo? No es nada. No me digas que Son-kun te gusta. ¿Por eso te sientes así al oírme hablar de él? ¿Qué? No es eso. Solo, me sorprendió que lo dijeras tan directamente. Esa reacción dice todo lo contrario, ¿sabes? Aún le faltaba mucho para intentar avergonzarme. Después de todo, mis interacciones con Horikita eran incluso más directas y crueles, y ya sabía cómo responderle o devolverle el golpe. Yo creo que mejor me voy. Te veo luego, Ayano Kouji-kun. Sin poder soportar más la vergüenza, Kushida salió corriendo del comedor. Aunque sabía relacionarse mejor que yo, seguía siendo una estudiante común, incapaz de ignorar emociones tan simples como el nerviosismo, o avergonzarse cuando se hablan de temas como el romance. Con ese asunto terminado, tomé el camino hacia los dormitorios. Aún quedaba pendiente decidir quién informaría a los demás estudiantes de la clase sobre el cambio de temas de estudio, pero de eso se encargaría Horikita. Al salir del comedor, avancé por la acera que bordeaba los parques cercanos. En ese trayecto, distinguí a una figura conocida sentada en uno de los bancos. Su silueta menuda y el cabello plateado eran inconfundibles, se trataba de Iyori Shiina. Al principio pensé en desviarme un poco para evitar que me viera, pero al fijarme mejor en su expresión noté que se mostraba decaída, incluso podría decir que estaba triste. Aquello me preocupó, y sin pensarlo demasiado, me acerqué a ella. «Iyori, ¿te encuentras bien?» Ayano Kouji-kun, ¿eres tú? Al mirarla más de cerca, pude notar restos de lágrimas en sus ojos. Había estado llorando desde hacía un buen rato. Al darse cuenta de que la observaba con atención, Iyori desvió la mirada y se limpió los ojos con la manga de su uniforme. Perdón, no quería que nadie me viera así. No hace falta que te disculpes. Esperé a que se recompusiera mientras me sentaba a su lado. Permanecimos en silencio durante un buen tiempo, hasta que finalmente pareció más tranquila. No sé si deba inmiscuirme en tus asuntos, pero, ¿puedes decirme qué sucedió para que estés así? Mis palabras solo hicieron que bajara la mirada hacia el suelo. A diferencia de otras ocasiones en que había hablado con ella, verla actuar de ese modo me resultaba incómodo. Si no quieres decírmelo está bien, no tengo derecho a meterme en tus asuntos. Solo me sorprendió mucho verte tan triste. Agradezco tu preocupación, Ayano Kouji-kun, no tengo problema en contártelo. Guardó silencio unos segundos más. Pensé que no iba a decir nada, así que me limité a esperar. Entonces me dedicó una sonrisa débil, una mueca triste que me conmovió profundamente. ¿Tú crees que mi presencia pueda ser una molestia para otros? La pregunta me dejó sin palabras. Nunca habría imaginado que alguien como Iyori pudiera dudar de sí misma de esa manera. Aunque no conocía demasiados detalles sobre ella, jamás la consideré una compañía incómoda. Al contrario, estaba seguro de que muchos estudiantes se sentirían felices de tenerla como amiga. Aquello me dejó claro que la melancolía que cargaba en ese momento debía provenir de una mala experiencia reciente con alguien a quien apreciaba. Si se tratara de un desconocido, no le habría afectado tanto, pero recibir una desconsideración de un amigo cercano era algo que podía herirla profundamente. No conocía bien las amistades de Iyori, salvo que Gohan se llevaba muy bien con ella. Y me resultaba imposible imaginar a Gohan actuando de mala manera con otra persona, sobre todo porque era torpe al expresarse, pero nunca malintencionado. A pesar de que no me gustaba involucrarme en asuntos personales de los demás, apreciaba a Iyori. Muy pocas veces se tiene la oportunidad de conocer a alguien como ella, honesta, amable y considerada con los otros, pero, sobre todo, genuina. Sakura se había quedado un buen rato en mi habitación. Pasamos ese tiempo conversando con más calma, incluso riendo junto a Goten, como si por unas horas pudiera olvidar lo que la estaba atormentando. Fue entonces cuando me contó que, además de haber sido idol, la fotografía era otra de sus pasiones.
Le gustaba capturar momentos discretos, lugares solitarios, escenas que pasaban desapercibidas para la mayoría. Aprovechó que tenía su cámara consigo y nos tomó algunas fotos a Goten y a mí. Cuando el atardecer comenzó a caer, decidió regresar a su habitación. Antes de irse, le expliqué que tenía una idea, no una solución perfecta, pero sí un primer paso que no la expondría directamente. Goten, por suerte, no mostró interés en saber qué planeábamos. Fue un alivio, explicarle algo así habría sido innecesariamente cruel. Después de que Sakura dejara mi dormitorio, me quedé despierto revisando todo lo que pude encontrar sobre el reglamento del instituto, foros estudiantiles y testimonios de alumnos de cursos superiores. Entre más leía, más claro quedaba algo inquietante: no existía ninguna garantía real de confidencialidad. En esta escuela, la información no solo circulaba, se compraba. Para evitar que se repitiera una situación como la del día anterior, dejé bien abastecidas mis reservas de comida y bebidas. No quería que Goten tuviera que salir otra vez. Ahora me encontraba en los pasillos cercanos a los salones de clase, esperando a que llegara Sakura para comenzar con el primer paso de mi idea. Son-kun, perdón si te hice esperar demasiado. Desde el otro extremo del pasillo, Sakura se acercaba con pasos apresurados, ligeramente agitada y con el rostro sonrojado. No te preocupes, primero relájate y recupera el aire. Esperé a que se recompusiera. Había algo entrañable en verla así, esforzándose por mantenerse firme pese a lo nerviosa que estaba. ¿Trajiste todo lo que te pedí? Ese sí, lo tengo en mi bolsa, pero no sé si sea suficiente. Descuida. Con lo que me enseñaste ayer, más lo que tienes ahora, tenemos más de lo necesario. Muy bien, ¿y ahora? ¿Hacia dónde vamos? Solo sígueme. Comenzamos a caminar por el pasillo. Ya nos encontrábamos lejos de las aulas de primer año, avanzando hacia el sector cercano a la oficina de profesores, aunque ese no era nuestro destino final. Nos desviamos hacia las escaleras. Había escuchado que, entre el primer y segundo piso, casi no transitaban estudiantes a esa hora. Además, las cámaras de seguridad solo cubrían la subida y bajada, dejando un pequeño punto ciego junto a las paredes laterales. No era algo que hubiera descubierto por casualidad, lo había leído varias veces la noche anterior. Y tal como esperaba, ahí estaba Rayen Kakeru, acompañado de sus seguidores. Vaya, esto sí que es una sorpresa, Son-kun. Al notar mi presencia, Rayen y los demás se acercaron con pasos lentos pero firmes. ¿A qué se debe tu inesperada visita? ¿Vienes a hablar del futuro de nuestra clase, o acaso a presumirnos a tu nueva amiguita? Sakura se tensó al instante. Intentó retroceder, pero apoyé una mano sobre su hombro para tranquilizarla. Necesitaba que se mantuviera firme. Respiró hondo y logró calmarse. Aún así, sujetó mi manga con fuerza. No se lo impedí. Deja las bromas de lado, por favor. He venido a pedirte ayuda, Rayen. Mis palabras lo sorprendieron, aunque solo por un instante. Pronto volvió a su expresión burlona y me dedicó una amplia sonrisa. Increíble. Tenía planeadas muchas formas de hacerte venir a pedirme consejo, pero no pensé que aparecerías por voluntad propia. Supongo que todo esto se debe a la chica que te acompaña, ¿verdad? Al mencionarla, Sakura se acercó aún más a mí, como buscando protección. Le dirigí una mirada para indicarle que aguantara. Hubiera preferido que este encuentro ocurriera después de los exámenes parciales, pero ahora hay algo más importante que nuestra disputa personal. Entiendo, si lo dices de tal manera, supongo que es algo bastante serio. Su tono cambió, volviéndose más neutral. Incluso sus seguidores parecieron ponerse en guardia, como si pensaran que estaba a punto de proponer una tregua. Entonces, ¿qué es lo que buscas de mí? Le di una señal a Sakura. Ella dudó apenas un segundo antes de acercarse y entregarle el grueso paquete de cartas y hojas. Luego regresó a mi lado, aferrándose de nuevo a mi manga. ¿Y todo esto? ¿Qué cosas son? Solo ábrelo y léelas. Te pido que, por ahora, seas el único en verlo. Confundido, Rayen hizo un gesto para que sus seguidores se apartaran. Cuando estuvo solo, comenzó a revisar el contenido. Vi cómo su expresión se endurecía poco a poco, hasta que finalmente guardó las cartas. ¿Exactamente qué es lo que quieren que haga con esta información? Quería tu opinión. Eres la persona más perspicaz que conozco aquí dentro. Busco una forma de resolver esto sin que Sakura tenga que exponerse. Si otros se enteran, el daño para ella sería irreparable.
¿Y por qué no acudir directamente a un profesor o a la administración? Esto es lo suficientemente grave como para que la respalden. Sabes tan bien como yo que esta escuela no funciona de manera normal. El primer día de mayo dejó eso claro. No puedo garantizar que esta información no termine circulando, especialmente cuando cualquier cosa puede comprarse con puntos privados. No lo decía por intuición. Lo decía porque había pasado toda la noche comprobándolo. Impresionante deducción, Song-kun, así que ambos están en un callejo sin salida, ¿no? Si ya lo entendiste, entonces responde, ¿nos ayudarás? Me halaga que hayas venido a mí, pero sabes lo arriesgado que es confiarme algo así. Además, no creas que lo haré gratis. Podemos hablar de eso después. Solo dime si puedo contar contigo. Jajaja, sabes bien lo que querré a cambio, pero la verdadera pregunta es si esta chica piensa igual que tú. Sakura se estremeció bajo su mirada. Aún así, respiró hondo. Sentí cómo apretaba mi muñeca, reuniendo valor. Yo confío en Song-kun. Él me escuchó y me entendió. Si dice que puede confiar en ti, entonces yo también lo haré. Agradecí internamente sus palabras, aun con solo el poco tiempo que nos conocíamos, ella no dudó en ningún momento en creer en mí. Lindas palabras. No sé cómo lo haces, Song-kun, pero siempre te rodeas de chicas tan interesantes. ¿Acaso ese es el tipo de mujeres que te gustan? Ignoré el comentario de Ryan, no era el momento para bromear con él. Sin embargo, a Sakura sí le afectó, se había sonrojado profundamente y se escondió detrás de mí. No tengo ningún inconveniente en ayudarles, solo espero que no te retractes cuando te pida lo que quiero a cambio, Song-kun. Podemos llegar a un acuerdo con eso. Con una pequeña sonrisa, Ryan dio una señal a sus seguidores para que se retiraran. Aunque varios de ellos no parecían conformes con la orden, terminaron saliendo del pasillo, dejándonos a nosotros tres a solas. Con todo esto, tienen pruebas suficientes para que ese bastardo termine encerrado durante bastante tiempo. El verdadero problema es otro, cómo hacer que lo atrapen sin que esto se les vuelva en contra. Si intentamos movernos como simples estudiantes, lo único que lograremos es que el asunto escale y que alguien termine filtrando información antes de tiempo. Así que ya pensaste en eso. En circunstancias normales, darle una paliza a esa basura sería lo más rápido. No llegaría tan lejos como eso. Lo sé. Aunque, si tuvieras esa intención, estoy seguro de que ese desgraciado no podría levantarse de la cama por más de un año. Sabía exactamente a qué se refería. Y lo peor era admitir que, en lo más profundo, una parte de mí entendía ese impulso. Pero no podía permitirme actuar así. Si ella no quiere exponerse al denunciar, entonces el margen de acción se reduce drásticamente. Informes lo que informes, alguien querrá saber quién es la víctima. ¿No conoces alguna otra forma de solucionarlo? Todas las que se me ocurren tienen algo en común, alguien debe asumir el rol de informante. ¿A qué te refieres? A que actúes como intermediario. Un tercero que presenta las pruebas explica el contexto y carga con las preguntas. Tú, Song-kun, serías la persona a la que los encargados pondrían bajo la lupa. La idea no me era ajena. Ya la había considerado, y precisamente por eso sabía lo que implicaba. Si yo entregaba las pruebas, tendría que justificar cómo las obtuve. Eso significaba estar bajo la lupa. Ser observado. Investigado. Sakura estaría a salvo, pero el foco recaería completamente sobre mí. Esperen, eso tampoco no sería bueno. Si Song-kun hiciera eso, solo se volvería un problema para él. Con lo que piden, no hay mucho más que se pueda hacer. ¿Lo entiendes? Aún así, no quiero que Song-kun se arriesgue de tal manera. Ella conocía mi situación con mi hermano y, al igual que el día anterior, estaba poniendo mis problemas por encima de los suyos. Vaya, así que Song-kun también tiene cosas que no quiere que los demás sepan. Me gustaría conocer esos detalles, pero sospecho que preferirías que no salieran a la luz. Las palabras de Ryan hicieron que Sakura se sobresaltara. Tembló ligeramente, con la mirada fija en el suelo, como si pensara que había hablado de más y ahora otra persona conocía mi secreto. No quise, lo siento. Retrocedió unos pasos mientras comenzaba a sollozar en silencio. Al verla así, la tomé de los hombros para tranquilizarla. Está bien, Sakura. No tienes que sentirte así, todo está bien. Pero, yo, hablé sobre eso, lo dije sin pensar. No te preocupes. Eso es lo menos importante ahora. Podemos hablar de ello después de resolver este asunto, ¿de acuerdo?
Con un débil asentimiento, Sakura se limpió las pequeñas lágrimas que tenía en los ojos. Un poco más calmada, volvimos nuestra atención a Rayen. Sí que se llevan bien al punto de confiarse secretos. Pero si tanto les preocupa que los encargados sepan más de ustedes, lo mejor sería acudir directamente al consejo estudiantil. ¿Estás seguro? ¿Serán capaces de manejar algo así? Por lo que investigué, el consejo estudiantil tiene autoridad sobre muchos asuntos relacionados con los estudiantes. No me sorprendería que tengan protocolos para casos como este. ¿Y si no fuera el caso? Siempre queda la opción de negociar directamente con el presidente del consejo. Ese tipo de tratos son comunes en esta escuela. Si le propones mantener a la víctima en el anonimato y limitar la investigación sobre tu persona, estoy seguro de que aceptaría, dependiendo de lo que estén dispuestos a ofrecer. Mantener a la víctima en el anonimato, limitar el alcance de la investigación, todo a cambio de puntos privados. Exacto. La pregunta no es si aceptará, sino cuánto están dispuestos a ofrecer. Eso representaba un problema. No contaba con muchos puntos en ese momento. Tras el primer mes y varios gastos, apenas me quedaba menos de un tercio de los 100.000 puntos iniciales. Yo cuento con menos de 20.000 puntos en mi celular. Si lo sumamos con los míos, llegaríamos a unos 50.000, pero no sabemos si eso será suficiente para negociar con el presidente Manabu. Quizá podría conseguir más puntos pidiéndolos prestados a algunos compañeros. Ayanok y Okusida podrían ayudar, aunque seguramente querrían saber el motivo. Ya que los estoy ayudando, déjenme aportar con algunos puntos privados. ¿Harías eso por nosotros? Digamos que es una inversión en ti, Son-kun. Más adelante te lo cobraré con algunos pequeños favores. No podía confiar ciegamente en su repentina cordialidad, pero no era momento de dudar. Debíamos resolver esto cuanto antes. No te preocupes, Son-kun. Pondré de mi parte para que no pagues solo este préstamo. Sakura declaró de forma decidida, mostrándome su celular y los puntos que aún tenía. No pude evitar sonreír al verla tan convencida. Tu amiguita confía plenamente en ti, Son-kun. No puedo evitar sentir un poco de envidia. Las palabras de Rayen solo lograron que Sakura se pusiera aún más nerviosa, desviando la mirada para ocultar su profundo sonrojo. Entonces vayamos de una vez al consejo estudiantil. Tenemos todas las pruebas en estos papeles. ¿Puedo tomar ese entusiasmo como señal de que aceptas nuestro acuerdo? Rayen me extendió la mano, esperando mi respuesta mientras me dedicaba una astuta sonrisa. Está bien, lo acepto. Estrechamos las manos, sellando así el acuerdo entre nosotros. Déjame avisar a mi grupo que estaré ausente el resto del día. Supongo que no querrán que más curiosos sepan lo que vamos a hacer. Por supuesto. Solo espero que todo esto se resuelva lo antes posible. Además de la situación de Sakura, los exámenes parciales estaban cada vez más cerca y sabía que ella también necesitaría tiempo para estudiar. Son-kun, ¿qué debería hacer ahora? Por ahora vuelve a tu habitación, seguiré el plan de Rayen. Me hace sentir mal no poder ayudarte más. Ahora cargas con todo el peso de mi problema en tus hombros, me siento inútil. Por favor, no pienses así de ti, Sakura. Tú nunca serás una carga para mí. Yo me ofrecí a ayudarte, y el hecho de que hayas sido valiente al contarme todo lo que te sucedió solo demuestra lo fuerte que eres. Ten confianza en ti misma, ese es el primer paso que debes dar. Aunque no hayamos hablado mucho, siempre eres amable y tierno conmigo. Me siento muy afortunada de haberte conocido ayer, Son-kun. Lo mismo digo, Sakura. Aún con todo lo que has pasado, sigues siendo capaz de sonreír tan alegremente. Mis palabras la hicieron reír con dulzura, mientras yo desviaba la mirada, un poco avergonzado pero feliz de verla actuar de ese modo. Vamos, Son-kun. Luego podrás seguir riendo y jugando con tu amiguita. Yo también tengo asuntos pendientes. Asentí y me despedí de Sakura. Ella me sonrió gentilmente antes de alejarse por el pasillo. Cuando quedamos solos, Rayen y yo nos dirigimos hacia el salón del consejo estudiantil. Sabes, Son-kun, cuando dije que me impresionan las amigas que te haces en otras clases, lo decía en serio. Sé sincero conmigo, ¿te gustan las chicas adorables y reservadas? No es nada de lo que piensas. Solo tuve varios momentos en los que pude congeniar con ellas. Fueron amables conmigo, así que yo actué del mismo modo. Eso puede ser cierto, pero no es lo que otros pensarían al verte hablar tan alegremente con estudiantes de diferentes clases. ¿Es algo malo que junte y charle con ellas? Todo lo contrario,
pero con la competencia entre clases, muchos no querrán dejar solos a sus compañeros que interactúan demasiado con rivales. Creo entender a lo que te refieres, pero te digo desde ahora que no es eso. Bueno, confiaré en tus palabras, Song-kun. Después de todo, cuando termine este favor para ti, seremos líderes de la clase. Mientras caminábamos, reflexioné sobre lo que estábamos hablando. Nunca imaginé estar junto a Ryan de esta forma, avanzando con pequeñas charlas triviales como si fuéramos viejos conocidos. No sabía cómo esta decisión me afectaría en el futuro, ni si cambiaría la percepción que mis compañeros tenían de mí. Sin embargo, fueran cuales fueran las consecuencias, estaba dispuesto a hacer este pequeño sacrificio por la felicidad de Sakura. Alguien como ella no merecía cargar con todo lo que había tenido que soportar, y si las circunstancias me favorecían, no permitiría que nadie más pasara por lo mismo en esta escuela.